El frío, la chamarrita, los abrigos, Aunque los me estén gorritos. muriendo de frío, no voy a decir que quiero calor. No. ¿No? Cero calor. Aquí puro team frío. Team frío. Definitivamente. Pero a ver, compañeros, tema de hoy, Temas. que tiene que ver mucho precisamente con esta temporada y que aparte ya habíamos abordado este tema en la primeritita temporada y que se nos hizo como muy interesante volverlo como a abordar porque esta temporada, no sé, lo platicábamos, se ha sentido todavía más frío, ¿no? Más que el año pasado. Más sí. que el año pasado. Entonces, se nos hizo importante como remontar para las personas que son nuevas en nuestro canal, remontar este tema y que puedan tener un poquito de información sobre esto. Depresión estacional, compañeros. Marco. Qué triste. No, es una de las... Marco nos representa a todos en este momento. Una de las épocas que mucha gente pasa, creo yo, pues por momentos también felices. O sea, no siempre es como algo tan complicado para muchas personas, pero en la mayoría de los casos, cuando se llegan a estas fechas, pues, que tiene mucho que ver también con situaciones del clima, la situación también, obviamente, de la falta pues, del de- cierre del año, La falta de luz. la falta de Es algo luz que y también- todo. Entonces sí es una situación bastante interesante a abordar por lo mismo, ¿no? A cuestión de comida, pues también, ¿no? Sabemos que momento de depresión o situación de ánimo al final comprometido o bajo, pues va a generar cambios en las decisiones de alimentación que cada uno tengamos. Entonces, por ahí también abordarlo desde la parte nutricional. Así es. Esa parte de la depresión estacional, para que se entienda un poquito más, yo creo que es cuando las personas en esta estación, sobre todo, que es la estación de invierno, donde se supone que es cuando se llega a tener más convivencia con la familia, donde hay más unión, donde se siente ese calor de hogar, y que muchas veces las personas por ahí, cuando dejan de tener contacto con algunos familiares, es cuando sienten este tipo de bajón emocional, llamándolo depresión estacional. Por ahí también, aunque no lo crean, la afectación o la falta de luz solar Desde la parte biológica. desde la parte biológica hace que también nuestro sistema corporal también tenga una disminución de neurotransmisores que también hacen que nos sintamos de una forma como tristes, melancólicos, achicopalados, como generalmente se dice, en este tipo o en esta estación, que es como la más notoria, y es cuando pues realmente se extraña mucho más a la familia, se extraña mucho más al acercamiento con las personas, igual con los compañeros, amistades. La gente que ya no está y que también es importante toda esta situación, Marco, como dices, de aspectos como lo mencionabas ahorita, güey, biológicos, no la parte interna, porque la parte de la alimentación solamente contribuye mucho a eso. Si hay factores solamente a nivel emocional, situaciones de ausencias de familia, uno llega y dices, no, pues ya falta el abuelito, falta el papá, falta la mamá, en cosas más drásticas, ¿no? La gente que tiene la mala, pues sí, la mala fortuna de perder un hijo. Entonces, llegar a estas épocas con esas situaciones, con una alimentación nuevamente también deficiente, pues acentúa más estos síntomas de depresión, y que es algo que yo le comento mucho a los pacientes, la situación de en esta temporada del año poder tener más variación en cuestión de las frutas de temporada, que también traen elementos a nivel de vitaminas que van a ayudar justamente a esa parte biológica que esté pues un poquito más estable, porque muchas veces la gente no dimensiona o relaciona la parte de la alimentación con mi estado de ánimo, ¿no? Pero tiene mucho que ver en ese aspecto. Entonces, ahorita que lo mencionabas, esa parte de la ausencia de luz solar, aparte también, creo que algo que nunca hemos hablado es que pues somos personas que por nuestro tipo de trabajo pues es difícil de estar a veces más de media hora expuestos en el sol, ¿no? Muchas veces estamos más en un lugar cerrado, un consultorio, un taller,
Y esa parte también de la poca luz solar, pues genera también que inclusive haya ese tipo de situaciones de depresión, no solamente en estas épocas, sino en general, no del año. Y con lo que estás Pero- comentando, Nutri, ay, perdón, bueno, nada más para complementar lo que decía el Nutri, o sea, al final de cuentas también, por ejemplo, la misma gente que trabaja dicen por ahí de sol a sol, que sale, no sé, de madrugada a su trabajo y sale noche de su trabajo. Entonces, estamos hablando de lugares muy encerrados, con poca luz natural, digámoslo así, que no es lo mismo tener luz artificial que luz natural. Y no necesariamente hablando de una época del año, pero que también estas personas pues que no están expuestas al sol, pues también pueden caer en una situación emocional baja de sentir el desamparo, sentirse tristes, a lo mejor ni siquiera ya disfrutar su trabajo. Y eso estamos hablando que sucede como comentas, Nutri, o sea, en cualquier época del año. Y ahorita principalmente pues es por el hecho de que mucho lo relacionamos con que ay, hace frío, mejor no salgo, prefiero quedarme en casa, una cobijita, una película. Y que bueno, al final de cuentas pues no está mal, ¿verdad? Tomarse ese tiempo o ese descanso, pero ya entran otro tipo de factores como lo comentaba Marco, la ausencia, la melancolía por las fechas, a lo mejor el decir, yo recuerdo, no sé, cuando la Navidad en aquel entonces, cuando era niño, cuando era más joven, era muy diferente a la de ahora, las personas que ya no están, o el pensar de que pues ya la Navidad no va a ser la misma, esas festividades a lo mejor ya pasan de largo como cualquier otro día, y que realmente hay mucha gente que ni siquiera se da cuenta que está cayendo en una pues depresión estacional, ¿no? Que sí existe al final de cuentas, como cualquier tipo de depresión, nada más como su nombre lo dice, cierta temporada como tal. Y que aquí algo bien importante, compañeros, porque con todo lo que ustedes están comentando, sí es importante el hecho como de poder conectar a las personas que nos ven con este tema, ¿no? Porque todo lo que ahorita están comentando viene y potencializa una situación que desde la parte biológica se da, ¿sí? Y que finalmente hablan sobre la reducción en cuestión de la luz y el cómo lo percibimos, pero tiene mucho que ver pues con esta parte de nuestro reloj biológico, ¿no? O sea, desde cómo funcionamos a través de este reloj biológico y cómo de pronto también nuestro hipotálamo funciona a raíz de este tipo de mensajes, que una de las cosas que tenemos que ubicar es de que la mayoría de las personas en esta época, ¿sí?, padecemos como de ese bajón, por llamarlo de alguna manera, de ese bajón emocional, donde de pronto me siento como triste, me siento decaído, estás en la cama y dices, es que no me quiero levantar, no, o sea, porque pues finalmente la luz del día se reduce, la luz que entra a tu casa se reduce, entonces tú estás en tu cama calentito y dices, no, es que hoy amanecí depresivo porque no tengo ganas de hacer nada, ¿no? Un día gris. Sí, así es, un día gris. Entonces es como el hecho de que puedas tener la información que esta parte hasta cierto punto llega a ser normal en el ser humano. Sí, entonces sobre todo personas que manejan como trabajos más como de oficinas, como más sedentaristas, que personas que manejan como trabajo un poco como más activo. Entonces, aunado a eso, ponemos sobre la mesa toda esta parte de la temporada del año. O sea, no solamente es la época por la estación del año en el que estamos, sino la temporada también, la parte de estas fechas navideñas, de la convivencia con la familia, de la armonía, del amor, de todo bello, y que de pronto te das cuenta que todo este proceso, por ejemplo, de cada año con año, cuando te reunías en la casa a lo mejor de los abuelos y que te das cuenta que los abuelos ya no están, ¿sí? O que algún familiar pues ya no lo tienes cerca, o que si tenías, no sé, el novio y hubo por ahí un rompimiento. Entonces, algo que por naturaleza ya viene desde la parte biológica, toda esta parte sentimental y emocional que vives,
sí, viene y potencializa. Entonces de pronto dices, es que yo no sé, pues se supone que es algo, la Navidad, el árbol, los villancicos, las posadas, es algo que tengo que disfrutar y ¿por qué me estoy sintiendo así? Entonces es bien importante cuando caes a la cuenta y aterrizas, que finalmente te estás sintiendo así, no por parte, por ti, por decirlo de alguna manera, sino por algo que parte desde tu propia naturaleza. Es más fácil que puedas entender el cómo te estás sintiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que ubicar también toda la, el proceso de los neurotransmisores, el cómo nos afectan, cómo funcionan, cómo van y mandan la señal a la parte central del hipotálamo, el cómo tiene que mandar la información también ¿sí? Y que en muchas ocasiones creemos que la parte depresiva solamente se trata, ay, pues es que va a ser Navidad y a mí eso me entristece. Y no solamente parte de ahí, sino también parte pues de la naturaleza que finalmente es externa a ti. O sea, esto es algo 100% natural, por eso se llama depresión estacional. Sí, pues casi toda la mayoría de las personas lo padecemos en estas épocas. Algo también como, no sé si les ha tocado ver últimamente en estos videos de redes sociales, que están dos personas junto a un arbolito y empieza la musiquita de las series, de esas series navideñas viejísimas. Bueno, no tan viejísimas, ¿no? A mí me tocaron. No, entonces sí, ya tengo. No, entonces ya tiene sus añitos. Y se ven los adultos así como que muy tristes por recordar. Y es que esa musiquita la escuchabas prácticamente en todas las casas cuando ibas y era tu infancia, y es lo que ahorita se viene también, todos esos recuerdos de tu infancia donde creciste de una forma totalmente diferente a como ya lo estás viviendo ahora. Hemos hablado bastante, yo creo que en estas temporadas que llevamos, donde la cultura está evolucionando y están cambiando, entonces ahora las navidades en casa ya no es lo mismo que era antes. Anteriormente era estar en casa más unidos, más en presencia de las personas, y ahora es más los aparatos electrónicos. Ya ves un grupito de sobrinos, todos los hijos, primos en la todos sala los con primos, el celular. así sin convivir, los adultos a lo mejor acá, también uno que otro ya con su teléfono, pero ya ha cambiado o ha estado evolucionando bastante esta parte. Entonces a lo que voy es, ese tipo de video que ha estado circulando últimamente, sí me llamó la atención, porque más que verlo como un video de gracia, sí es ver un video con una conciencia donde estamos perdiendo todo y donde se está recordando lo que uno fue y que ahora ya uno difícilmente lo está teniendo. Al final de cuentas, los cambios que hemos tenido actualmente pues con las tradiciones de la Navidad, de la familia, de la convivencia, pues año con año yo creo que sí lo hemos notado, hasta incluso nosotros mismos, el hecho de ver, como tú comentas, a lo mejor con esta tristeza de que ya no es la misma convivencia. Recuerdo que en una ocasión, en una Navidad con la familia, veía yo a mis primos, que no nos ganamos con mucha edad, pero sí era la parte de, pues el recordarnos, como a estas horas nosotros estábamos, no sé, en la calle y con las cebollitas, con las lucecitas, y nos juntábamos toda la bolita ahí, y se nos hacía muy, muy, muy tarde jugando, conviviendo, y ya volteas a ver y pues cada quien pues, en su rollo, ¿no? Su celular, a lo mejor 2, 3 primitos que se llevan entre sí, y que al final de cuentas uno voltea a ver. Yo lo digo personalmente, que digo, no, pues yo ya no encajo ahí, porque los temas, las conversaciones que tienen, pues ya yo digo, yo ya no soy tan chavo, pues, como para yo saber un poquito de eso. A lo mejor quiero entrar en sintonía, pero cuesta trabajo a veces, y sí te quedas como de, bueno, ya nomás quedan como los recuerdos o esa etapa bonita, pero quieras que no, sí te duele un poco el cambio que se ha tenido con todo esto. Y que al final de cuentas no necesariamente verlo desde la parte que la gente que se ve en este video, como decir, bueno, es que yo tengo a toda mi familia, o sí pasé por un proceso de duelo, pero ya estamos hablando de hace años, no es algo que me duela actualmente con algún miembro que ya no está,
pero simplemente de ver los cambios, simplemente de ver cómo todo ya es diferente, metiendo otro tipo de situaciones y mismos conflictos en las familias, el decir, no, pues que ya un tío ya salió mal con otro tío y ya a lo mejor ya no se juntan igual, o hay un ambiente un poquito hostil en ese momento. Entonces, o sea, todos esos cambios al final de cuentas sí llevan a una persona a caer en esta situación depresiva, pero desde el hecho de la, digámoslo así, desde la melancolía, desde el recuerdo, no tanto por decir, estoy pasando por una situación depresiva, me siento muy triste, no estoy disfrutando, o sea, sí lo disfrutas, pero al final de cuentas sí es con esa parte del recordar, ¿no? Y obviamente ver lo que ya no está, lo que hace falta, y que lo que a lo mejor a todos quisiéramos, el decir, a mí me gustaría, no sé, regresar 20, 30 años atrás y tener esa Navidad que recuerdo con toda la familia, lo que tú dijiste de la música, los villancicos, el salir a pedir posada. Yo recuerdo que ahorita que decíamos al inicio de los aguinaldos y todo eso, que era la posadita en tal lado y córrele porque a 2 cuadras ya iba a empezar la otra, ibas corre para poder llegar a alcanzar lugar. para que te dieran tu Para que aguinaldo. 2, 3 aguinaldos en cada bolsa, pero era esa parte, o sea, era algo padre y era algo bonito, y que ya ahorita pues ya no es lo mismo, ya hay muchos lugares donde ya se pierde incluso hasta la tradición. Sí. Hay unos que siguen, o sea, generaciones siguen con esa parte, pero el ver, recuerdo lo que tú comentabas, Gwen, en una calle, no recuerdo el nombre. La Reforma, sí. que decías que era todo adornado en todas las casas, y era esa parte de la festividad, y el regresar a esos lugares y pues ver que ya no es lo mismo, que algo ha cambiado, o que nosotros mismos, por tradición, pues ya no seguimos con las mismas. Ahora sí que es tradición esa cultura de las generaciones pasadas, nosotros mismos incluso hasta como que rompemos con esa parte, y pues también obviamente todo eso genera la melancolía en las personas. Y es que llega esa parte, perdón, güey, ahora me tocó a mí. Papelito, yo tengo papelito. No, y nada más para aterrizar esta parte que igual ahorita les voy a ceder a ustedes, pues obviamente pues, son los que más van a conocer de esto. Pero creo que también juega mucho la inocencia de cuando eres niño, ¿no? Porque creo que los problemas en casa siempre han estado. La tía que no se hablaba con tu mamá, la abuelita que se peleaba con el yerno, y tal vez tus papás al final pues convivían, y esa convivencia, o sea, yo recuerdo, en mi casa siempre ha habido problemas entre familias, siempre, pero yo con mis primos yo nunca tenía un problema. O sea, yo con mis primos me podía haber ido a las posaditas y era mi felicidad en el momento, sabiendo que tal vez la tía no se hablaba con la otra tía, pero ahí convivían, ¿no? Porque estaban los abuelos. Entonces, creo que las cosas igual al final van cambiando, ¿no? Conforme avanza el tiempo. Y una persona cuando ya genera estos cambios y que le lleva a una depresión por las estaciones del año, es cuando ya te vuelves más consciente de todas las cosas que al final pasas, ¿no? Las preocupaciones en el trabajo, las peleas entre los familiares, la situación inclusive de resentir más las ausencias. Cuando estás pequeño, pues una ausencia de que tu abuelito no está, tal vez se te olvida cuando llega el otro primito con una pelota y se pone a jugar. Pero ahora ya, cuando pierdes un abuelo, cuando pierdes un tío, y ya lo sientes diferente, ya ahí es cuando empieza a pegar por realmente depresión o esta generación de ausencia con alguna persona. Pero creo que sí, la parte de ir pasando el tiempo te va haciendo más consciente, las cosas las resientes mucho más que cuando eras más joven. Hay gente que esta podría ser la mejor época de toda su vida. O sea, yo conozco gente que diciembre y es como decías, bueno, los villancicos, y vamos a hacer posada, y va a haber ponche ya en la casa, y ya va a haber esto. Y hay personas que tal vez son o somos un poco más reacias a esa parte de las convivencias. No es que no nos gusten las convivencias, pero sí lo ves como de, pues está bien, o lo notas como de una manera diferente. Pero entra mucho esa situación de entender que muchas personas la pasan, entre comillas, mal por alguna ausencia, que se quedan sin trabajo. Entonces es como decir, no, pues anímate, ya es diciembre y vámonos a las posadas. Cabrón, o sea, falleció mi mamá hace 6 meses, ¿no? O ¿sabes qué? Me quedé sin trabajo. Ese tipo de detalles son los que al final creo que abordan a una persona para que caiga en esta situación de depresión. Añadiendo todo esto que agregan ahorita de neurotransmisores, de los cambios a nivel cerebral,
ausencia, por ejemplo, de una alimentación equilibrada, la falta de ejercicio. O sea, es algo que le digo mucho a las personas en estas épocas, ¿no? Una parte que lo hemos hablado para evitar obviamente los momentos de depresión es que nuestro cuerpo esté activo, que haya actividad física, que haya movimiento. Esa es una clave, Nutri, porque finalmente se tiene 100% comprobado que el mejor antidepresivo, ¿sí? Es salir a caminar, a trotar, a correr al aire libre. La actividad física, ¿sí? Claro. Y es algo, justamente entrando a ese punto, güey, que yo les digo a mis pacientes, o sea, yo sé que en estas épocas ya, ya estamos prácticamente a mitad de mes, pero les digo, en estas épocas de diciembre, hay que ser conscientes que hay dos cosas que obviamente dentro de mi trabajo entran, ¿no? La parte de la alimentación y la parte del ejercicio. Entonces, ¿qué es más probable que cambie durante estas fechas, ¿no? La alimentación. La parte de la comida va a variar, vas a tener reuniones, que es parte obviamente del proceso y de sentirte cómodo o cómoda con tu familia, disfrutar. Cuando hay una situación de depresión, pues muchas veces la comida todavía más se olvida, se lleva a un lado. Y es algo que les comento, si puedes mantener tu actividad física, si puedes mantenerte en constante, digamos, movimiento y aparte puede ser al aire libre o en una clase del Zumba, en una clase de baile, en un gimnasio donde hay gente, donde escuchas música, pues puede ser que sobrelleves más fácil estas temporadas que son tan deprimentes para mucha gente, ¿no? Entonces entra esa parte de poder entender que la alimentación, el ejercicio, fungen como grandes aliados para que estas épocas las pases pues mucho mejor que cuando no hacemos nada de esto, ¿no? Así es. Y otra cosa también que a lo mejor no habíamos tomado como muy en cuenta es la parte de que, por ejemplo, yo vengo de familias muy numerosas. O sea, mis papás han tenido bastante familia, entonces eran reuniones grandes, eran reuniones donde se juntaba una familia, se juntaba la otra, y siempre había, como dices tú, el montón de primos, y las demás personas. Y ahora estamos en una época donde ya las familias también se están haciendo más chiquitas, más chiquitas, y ya no es como que, pues, ¿y ahora en dónde nos juntamos? Porque ya no hay tanta gente como para Ya convivir es un hijo, o socializar. un puro hijo. Pero Sí. bueno, tiene mucho que ver también como la parte de número de integrantes de una familia. Pero ¿saben qué me he dado cuenta? Que hoy en día las nuevas generaciones, yo veo que ya tampoco no le dan como esa importancia como a este tipo de fechas. ¿Por qué? Porque parte desde el hecho de que un día especial es como Cualquier día. Sí, entonces ya tampoco no se le da como esa importancia, porque realmente estamos hablando que diciembre pues era la mejor Época del año. la mejor época del año, porque estabas esperando hasta tus parientes que venían de Estados Unidos, ¿no? Y ya sabías lo que iba a pasar, y la cena y la convivencia y las mesas largas, y que hasta cierto punto todo eso se ha ido acabando, ¿no? Y que obviamente todo, volvemos a lo mismo, eso marca, marca ese punto importante en una depresión gestacional, porque se combina precisamente con lo que se deriva de la naturaleza en ti. ¿Sí me explicó? Entonces es como la parte de, pero yo no quiero estar triste. ¿Por qué me siento triste? Pues porque desgraciadamente ya parte de lo externo, ¿no? Y que es bien importante. ¿Qué es la depresión estacional? Es tu estado de ánimo que se genera, ¿sí? A raíz de todo lo externo. De multifactores. Así es. Sí, es multifactorial, exactamente. Claro. Y creo que también son épocas, obviamente, para tratar de volverte a encontrar contigo, o sea, que es un tema que tal vez tocaremos en nuestro siguiente episodio, tal vez propósitos y todo ese tipo de cosas, pero es replantearte, obviamente, todo lo que hiciste durante el año, entender al final, pues, que son épocas donde, pues, puedes estar más tiempo con tu familia, en general todo el año, ¿no? Pero más en estas situaciones sí le veo también como momentos hasta poder
hacer tu pasatiempo favorito, la gente que tiene vacaciones, ¿no? Porque algunos que nos toca trabajar, dices, bueno, no tengo tiempo tal vez para tantas cosas, pero al final te mantienes ocupado. Y creo que una de las situaciones ahí importantes de que la gente pase estas fechas de una manera un poquito menos depresiva o menos ansiosa es mantenerse activo. Es el buscar hobbies, el irte a leer a un café, no sé, salir al jardín por la tarde, ¿no? Y simplemente caminar con un café en la mano, el tener esos momentos hasta para ti solo o para ti sola y decir, bueno, mira, estoy, no sé, respirando, bendito Dios, no sé, el siguiente año tengo trabajo, aprovecho este tiempo para descansar y poder conectarme conmigo y con la gente que está alrededor. Inclusive también si sientes que, no sé, ya lo veo más como un consejo, ¿no? Pero si sientes que estás en una pequeña disputa con una persona, pues poder sentarte y decir, bueno, que el problema es tan grande, ¿no? Que no podamos solucionarlo, o que el problema es tan grande que si me voy a sentar en la mesa con esa persona de mi misma familia, pues no poderlo arreglar. O sea, es tan grande esa situación y creo que son cosas que al final a la gente, que si no la soluciona, pues la terminan deprimiendo más. O sea, llegar a una cena donde esté alguien que no le hables, que llega a ser un poquito más el problema. Peor entonces, aún, porque es ahí más te das la complicado. oportunidad a lo mejor de poder asistir a la cena. Cuando decides no asistir a la cena, Ujú. porque sabes que está la persona con la que no estás bien. Claro, y es eso también, o sea, entender que al final los momentos de depresión, los momentos de ansiedad, de angustia, pues son parte de nuestra esencia también, no son parte de nuestra vida, pero en el ámbito ya como tal de estas fechas, creo que sí es un gran momento para que nos cuestionemos el centrarnos solamente en nosotros, el tener esa capacidad también de poder disfrutar actividades que durante el año se nos impidieron. Yo hablo mucho con pacientes que tienen vacaciones, no sé si tienen obviamente pacientes que son maestros, que trabajan en dependencias de gobierno, que es, no manches, cabrón, qué chido, tienes 2 semanas de vacaciones. Y es gente que en serio, lo digo porque me ha tocado verlo con pacientes, lo disfrutan mucho. Aprovechan O sea, ese dicen, tiempo. no, ya salgo de vacaciones y 2 semanas. Dices, wow, qué padre, ¿no? Hay personas que al final pues no tienen descanso y no tienen vacaciones y que tienen esas situaciones más Hablando de- complicadas, ¿no? Creo que al final los cuatro Claro. aquí de verdad no gozamos. Perdón, Nutri, para que siga, hoy en la mañana tuve una consulta médica y estábamos platicando con el médico, ¿no? Donde me dice, ¿sus asistentes trabajaron hoy? Y yo, sí, pero sí se acuerda que es triple el pago. Uh-huh. ¿No? Y le digo, fíjese que si mi esposo me está diciendo, le digo, oiga, pero pues aunque yo trabaje el día de hoy, le digo, a mí no me pagan triple. No les vas a cobrar triple la consulta. No, Que y deberíamos. Sí. y que esa parte, por ejemplo, donde, por ejemplo, las personas que pueden, Que son asalariados. que son asalariados y que tienen como su etapa vacacional y demás, pero no se ha creado. Yo siento que al fin estando de un lado o del otro, no sé, porque para ellos, por ejemplo, yo me pongo a pensar los maestros, cuando están a final de salir de vacaciones, aunque vayan a estar de vacaciones y que sus aguinaldos no son tan malos, de verdad es un estrés impresionante cuando van a salir en las últimas 2 semanas de clases. Para ellos son muy pesadas, ¿no? Hasta para los niños, porque la última semana, nosotros que trabajamos con niños, de verdad vienen los pequeños, pero ya vienen ingobernables, porque de verdad es así que ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero, ya. Sí. 3, 4 días, o sea, de verdad, o sea, los niños, pero irritables. Yo no sé qué es lo que pasa en las últimas 2 semanas de clases, en cualquier periodo vacacional, pero de verdad los niños ya vienen así como que apenitas. Y yo, tengo que decirlo, lo padezco con ellos. Yo me acuerdo que mis hijos yo los veía así, yo les decía, ya no vayas. Mamá, no, ya no vayas. Ya no haces En nada. la última semana ya ni va a ser No. puras películas. Ya ni nada. Pero para eso me artistas. sirvió, ¿verdad? Porque al último, si yo les decía, no vayas, sí voy. Ah, bueno, ándale, pues. Sí, nada, son un buen de factores, pero pues al final la realidad es esto, cada uno vive esta etapa de forma pues diferente, la parte de la alimentación pues entra
en todo contexto y más en estas temporadas del año, más comidas, más reuniones, Ujú. y es parte del proceso, o sea, es algo también que se comenta en consulta. Disfruta tus convivencias, come ese postre que se te antoja, ese ponche, esa cuba con tu tío que llevas 10 años, no sé, sin ver, Esas pero nochebuenas. ese tipo de convivencias de forma sana y consciente. Obviamente todos los pacientes que se supone, ¿no? Yo vivo acá en la burbuja, todos los pacientes que van conmigo, les digo, van al final a tener esa capacidad de disfrutar sus convivencias, pero ser conscientes. Ya no nos debe de ganar ese remordimiento. Y es que hay postre, ay, es que hay tamales, ay, es que eso, exacto, y que haya más comida. Tú ya tienes más capacidad, ya tienes más capacidad de disfrutar eso, sabiendo el día de mañana que todo vuelve a la normalidad. Y no te quedas enfrascado en ese ponche, en ese recalentado, en esa cerveza, porque es tan triste que una época con tanta comida, con tantas convivencias, la gente al final entra esta parte de que comió mal y se deprima. Y vuelve esa parte, no, diciembre voy a comer un buen y ya valió ¿No? y todo. ¿Y qué tal que todo el trabajo de casi todo el año, en estas épocas, ¡fum!, le dan en Ajá. la torre? Lo abandona la Sí, gente, sí. sí. Y regresan es esa a parte. principio de año. Claro. No, es medio complicado, pero creo que una de las partes importantes de la cuestión nutricional es que entendamos que muchos pacientes, pues estas épocas las viven un poquito más complicadas que otros, ¿no? Y todavía para atiborrarle más complicaciones, el valorarlos en la báscula, en ver medidas, en prohibirles alimentos, digo, pues no es la de ahí, no es la de ahí, tal vez si hablamos de una enfermedad o si hablamos de una complicación un poquito mayor, Entonces pues sí, no ya. tienes de otra, ¿no? Ya no es como una opción el de, ¿y me puedo echar la cerveza? ¿Y me puedo echar el pan? Sí, señora, pues con sus 400 de glucosa, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Claro que va a pasar. Entonces es donde viene esa situación complicada donde en ciertos pacientes o en ciertas personas, pues buscamos tal vez más restricción. Pero en la mayoría de los casos son épocas para disfrutar, para sacarnos un poquito de esos malos momentos de lo que se vive en el año y tratar de evitar la depresión, pues bueno, más que tratar al final, sobrellevar un poquito ese mayor proceso. Ahorita estaban comentando, compañeros, por ejemplo, de personas que trabajan para el gobierno, alguna instancia de gobierno, maestros, sus vacaciones y todo eso. Pero bueno, no sé si ustedes, compañeros psicólogos, les ha pasado en alguna consulta. Yo les digo personalmente porque algunos pacientes sí me lo han llegado a comentar, que su trabajo pues, no es de gobierno, ni son maestros, algún trabajo de oficina, algún taller o lo que sea. Y luego me ha tocado un par de pacientes que dicen, yo todos los años siempre espero y si no me toca, hago lo posible por cambiar las fechas, pero el trabajar Nochebuena y trabajar día último. Ujú. Y estamos hablando que son jornadas, hay unos que son de 12 horas o todo el Que día, prefieren trabajar que esos prefieren días. trabajar en esas fechas precisamente para evitar las reuniones. Ujú. Y es la ¿Qué parte... provocan las fechas para que tengas que Sí, esperar? o sea, al final de Así cuentas es. también es ubicar esa parte de cómo una fecha sí influye mucho para que tú mismo, en vez de tomártelo como el descanso, tiempo para ti, como decía el Nutri, prefieres mejor trabajar, prefieres mejor encerrarte en tu trabajo, el evitar ese tipo de reuniones y no asistir, ¿no? Entonces, al final de cuentas, también estamos hablando de esta parte de la depresión estacional, Ujú. porque son las personas que evitan por completo. Yo recuerdo una paciente que si era, me hablaba de un trabajo que ella tenía anteriormente, y dice, todos los años siempre me tocaba que yo trabajaba el día 24, el día 24 era el día último. Dice, como ahora ya no estoy en ese trabajo, pues ahora ya no voy a trabajar. Y yo recuerdo que le pregunté, entonces, ¿qué vas a hacer en esas fechas? Dice, pues no sé, a lo mejor pasarlo como un día más en mi casa. Ujú. Y yo desde hace muchos años no celebro Navidad, no celebro fin de año como todos los años, por una situación falleció su papá hace un par de años. Y dice, de un tiempo para acá yo ya no festejo esas fechas y ahora ya no sé qué va a pasar porque este año pues no voy a trabajar en esas fechas. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo nomás recuerdo que yo le pregunté, ¿y a ti te gustaría que la Navidad, fin de año fuera igual que otros años? ¿O te gustaría que fuera diferente? Un pequeño silencio, sus ojos se llenaron de lágrimas y dice, no me había puesto a pensar en eso.
Entonces, al final de cuentas, también tú como psicólogo, como terapeuta, te das cuenta de hasta cierto punto la necesidad de la persona por querer cambiar algo y que muchos no saben por dónde empezar. No saben cómo. No saben cómo iniciar. Y ahorita con lo que comentaban ustedes, el hecho de decir, bueno, es una situación natural, a todos nos pasa, a todos nos llega la melancolía, la depresión como cualquier estado de ánimo, al final de cuentas es una respuesta involuntaria de nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Entonces, aquí obviamente el cómo luchar contra eso es los cambios que tú haces y las actitudes y aptitudes que tú tomas en cuanto a la situación. Entonces, cuando escuchas al paciente o a la persona decir, oye, pues nunca me había puesto a pensar en eso, sin él decirte, pues sí, sabes que sí me gustaría que fuera diferente, simplemente con decir, pues nunca me había puesto a pensar, se ve la necesidad de decir, es que sí quiero que cambie algo, pero no sé por cómo empezar, no sé cómo Ni siquiera iniciar. por dónde. Es que ya tengo tantos años acostumbrada a trabajar en esas fechas o no festejar, y a lo mejor me puedo dar la oportunidad de hacerlo, pero no sé si vaya a ser lo mismo, si algo va a cambiar, si incluso cuando yo llegue a la casa de los abuelos o del familiar que está haciendo la convivencia me vayan a ver raro, o si voy a encajar incluso en ese convivio, en esa convivencia. Es lo que a veces frena mucho a la persona, tener estos pensamientos hasta cierto punto catastróficos de decir es que ya, o sea, ya mi tiempo ya pasó, yo ya no voy a poder convivir, ya no va a ser lo mismo, ya todo cambió, etcétera. Entonces, al fin de cuentas, todas estas situaciones también frenan mucho a la persona a dejar de hacer o a cambiar ciertas actividades de su día a día. Que también hay personas, Marín, ahorita que lo comentas, como esa persona que ya no sabe qué hacer con ese día o con esas fechas importantes. Hay personas que también son como esos Grinch, pero son Grinch todo el año. En estas épocas más, porque no les gusta ver otras personas como felices. Entonces es como esa situación donde todavía en diciembre o en enero, días de fiesta, es como que, ay, ¿y eso para qué? Y no, y es como que Qué hueva. muy apáticos, ajá. Pero generalmente todo el año es así. Entonces sí, hay personas que ya de entrada así son y así se van a quedar y así se van a ir. Pero hay personas que también nos gusta esa parte de vivir, de disfrutar, Convivir. de convivir, de conbeber, Sí. De con todo. Sí. A mí me gusta. Con Ven todo. a cantar. Ven A ver, yo tengo cantar. igual eso. ¿Qué tips, ya ahorita que estamos a punto de cerrar el programa, le podrían dar cada uno de ustedes como psicoterapeutas, como psicólogos, a estas personas que están en la, pues sí, o sea, al final en la etapa de depresión estacional? O sea, ¿cuál sería la orientación de manera individual y concreta? Para rapidito. Me lo quitó de la boca. De no esa sé, parte. porque Vamos con usted. Ya no fuiste la de las preguntas, ahora no, fue sí, Felipe. o sea, estaba yo en esa parte porque mucha gente puede, en primer lugar, o sea, ¿cómo me doy cuenta? Primero de lo que estoy viviendo y en cuestión a lo que estoy viviendo, ¿qué puede partir de mí? Porque hay que tomar en cuenta el hecho de la importancia que es, siempre lo he comentado, en una situación de esta, tu proceso terapéutico. Más sin embargo, hay que checar qué es lo que puede partir de ti, lo que está dentro de tu control, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que finalmente la depresión estacional parte sobre los cambios estacionales del año. Y que esto viene de algo externo a ti. Que si tú ya vienes con alteraciones emocionales y llegas a esta etapa y con las fechas se potencializa, sí. Más sin embargo, sí hay muchas cosas que puedes hacer de tu parte, ¿no? Algo que yo comentaba, la parte, por ejemplo, de la actividad física al aire libre, sobre todo al aire libre, ¿sí? Porque finalmente eso va a potencializar el funcionamiento de tu hipotálamo. Entonces, eso de una u otra manera te va a ayudar a que tú puedas generar un mejor estado de ánimo. El ejercicio. ¿Sí? El ejercicio, definitivamente, y al aire libre, ¿sí? Okay. Y en el horario del día donde finalmente puedas percibir la luz. ¿Para qué? Para que tu estado de humor o tu estado de ánimo, ¿sí? Puede elevarse un poco, desde ahí. 2, primero, aterrizar ante estas fechas, ¿sí? Es el qué parte de ti, o sea, ¿qué es lo que hay en este momento
de lo que tú no tienes el control. Que si hay alguien que está enojado, que si ya no se reúnen todos, ok, de eso tú ya no tienes el control, pero que sí tienes el control, ¿sí? El significado que tú le das a estas fechas y lo que va a ser para ti, el cómo lo vivas y lo disfrutes, ¿no? O sea, se me viene a la cabeza en algún momento que mi hijo y yo, un año nuevo lo pasamos solos, ¿no? Entonces me acuerdo que yo le puse sus uvas y le puse, y una de las cosas que él dice es que mamá fue el mejor año de mi vida, ¿sí? O sea, estuvimos tú y yo solos, pero finalmente hubo todo lo necesario y salimos y barrimos la calle y corrimos con la maleta y bueno, porque finalmente es como también parte de mi naturaleza, la mía, el yo ser así. Entonces yo es de corre, de baila, de ríe, de haz, porque finalmente vida sola hay una y es muy corta y que finalmente padecemos precisamente de estas temporadas donde finalmente nuestro estado de ánimo no es el más óptimo y que son momentos donde perdemos de esa felicidad. Entonces es de ríe, de baila, de disfruta, de tienes para comer, disfrútalo, ¿no? O sea, a lo mejor quizá estamos en una temporada donde los que nos dedicamos a la consulta externa o a la consulta privada se nos baja un poquito la consulta precisamente por las situaciones, ¿no? La temporada, las reuniones familiares, los gastos. Entonces algo que yo digo es disfruta el tiempo que tienes libre en esta fecha, ¿sí? Y finalmente porque regresas en enero y ya no vas a tener el mismo tiempo. Entonces disfruta, no es lo mismo. exacto, ¿no? Entonces algo bien importante, o sea, el sal, haz ejercicio, que sea en el día, aterriza, que parte de tu control y disfruta lo que parte de tu control. Pues ahorita con lo que comentabas, Felipe, rápidamente, ahora sí que el replantear, como tú comentabas, el hecho de decir qué hice, qué no hice en este año, pero más desde la parte ya más abstracta, más objetiva de, ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué quisiera hacer en estas fechas? Pero ponerle incluso, no digamos tan extremista como fecha, hora y todo eso, pero sí ser un poquito más específicos, porque ahorita decían, por ejemplo, ok, voy a hacer ejercicio, pero queda como que muy vago, ¿no? A lo mejor le decir, ok, voy a hacer ejercicio, no sé, 2, 3 veces a la semana, salir a caminar 30 minutos. A lo mejor no fijé qué día exactamente ni a dónde, pero dije, ok, 2, 3 días a la semana, ya comencé el día lunes, a lo mejor los demás días no, pero me queda otro. Entonces, al final de cuentas, es plantear el objetivo un poquito ya más concreto, no dejarlo así como que tan vagamente. Y sí hacer esta parte de replantear todos tus metas, tus objetivos, qué es lo que quieres lograr, cómo lo quieres lograr, desde dónde quieres comenzar y cómo quisieras tú comenzar, porque al fin de cuentas, gente, hay que entender que cada proceso es diferente y tú vas a hacer tu proceso de manera pues personal, como tú más te acomodes y como más te guste. Así es, y esa parte también de recuerden a quienes ya no están y agradezcan porque también tuvieron la fortuna de conocerlos y de convivir con ellos. Aprovechen con quienes están rodeados y disfruten. Simplemente... Esa parte, Marco, la gratitud. Buenísimo lo que sí, acabas de decir. es que simplemente tenemos que agradecer porque cada día que tenemos estamos respirando, cada día que tenemos estamos... estamos libres para poder hacer lo que queremos hacer con responsabilidad. Entonces agradezcan con quienes están, agradezcan a quienes conocieron y quienes ya no están y pues disfruten estas fechas que ya casi es pura comida, pura comida. casi ya pura casi fogata. Nochebuena y Año Nuevo. Ya se nos fue el año. Ya, se fue. Estamos a 2 semanas. Sí, A 2 semanas. Y yo a estas 2 semanas de terminar el año, sí decirles, de verdad, compañeros, qué bonito un año con ustedes. Y espero que vayamos por más. Muchos más. Sí, ya, ojalá por más. Muy Pero bien. por hoy se nos terminó el programa. Ni modo. Ni modo, pero Nos vemos seguimos rápido. con esto. Qué Y depresión. en estas fechas. Claro. O sea, lo más rico, ¿sí? Pues, gente, amigos que nos están viendo, no se les olvide suscribirse, su manita arriba, ya saben. Compartan, Sí, compartan, sobre todo compartan. Agradecemos todos los que estamos aquí, los comentarios que nos han llegado sobre este programa, que les ha gustado mucho, pero
también necesitamos que se suscriban, porque nada más nos ven, pero no se suscriben, nos escriben por privado, pero no se suscriben, pero Compartan. recuerden que cada sábado, domingo, tenemos Nuevo ahí un tema nuevo para ti. Y pues nos vemos a todos, gracias, los vemos en un capítulo más de la consulta con Los Los especialistas.